En la Excelente. Bienvenidos a todos a nuestra sexta clase del curso La Obra del Salvador. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar tiempo de sus vidas, de sus trabajos para poder ser parte de esta clase en vivo. En la clase de hoy vamos a ver que mientras Jesús sufre a manos de hombres impíos, escuchamos una declaración maravillosa que él hizo durante su crucifixión, ¿verdad? La cual fue pedir a su Padre Celestial que perdonara a los que los estaban crucificando. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y este es el amor inmenso de nuestro Salvador. ¿Y qué significa estas increíbles palabras para nosotros? Que Jesús murió en esta cruz a causa de nuestros pecados. En un sufrimiento y muerte vemos, en su sufrimiento y su muerte vemos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad por el perdón que ganó en él en la cruz. Y me gustaría que también esto nos asegure, ¿verdad? Que nos asegure que su sufrimiento y muerte inocente ganaron para nosotros y para todos el perdón. Que no terminó como una falla, que no terminó como un error, sino terminó como una victoria, ¿verdad? Y que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al verlo, somos salvos y somos perdonados de todos nuestros pecados. Como su maestro, empiezo la clase de hoy diciendo las palabras del Salmo 19, que sean pues ante ti, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, Dios, oh Señor mío y roca mía. Y todos juntos también empezamos el día de hoy con una oración y los invito a que oren conmigo en silencio. Amado Señor Jesús, te pido, me perdones mis pecados, me perdones las cosas que te clavaron en en la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvado eternamente y pasar una eternidad contigo. Todo esto y más lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús, en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Muchísimas gracias nuevamente por hacer parte de este curso, por estar aquí en esta noche. Me alegra mucho verlos a todos, escuchar de sus semanas y de que crezcamos juntos haciendo estas clases virtuales. Rápidamente vamos a repasar los objetivos del curso, el por qué estamos aquí. Estamos aquí haciendo estas clases para leer y entender historias clave de la vida y la resurrección y la muerte de Jesús, utilizando el método de las 4 Cs, un método que es la cadena Cristo, el cual queremos que ustedes sepan al derecho y al revés para que se les haga fácil compartir una historia de clave de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No solo queremos que ustedes las escuchen y que crezcan en su fe, pero también queremos que ustedes las compartan con otras personas para que otras personas sepan del Evangelio y sepan cómo compartir historias con más personas. La lección de hoy es la lección 6. Nos quedan 6, 7, 8, 3 lecciones más juntos en las cuales vamos a poder aprender más de las historias de la vida, la muerte y la resurrección. Y la historia de hoy se encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 13 al 34, que fue parte de la tarea, que fue parte que les pedí que vieran el video y que pudieran leer en sus Biblias en casa. Y vamos a hablar sobre Jesús siendo crucificado, ¿verdad? Jesús siendo crucificado. Y aquí tenemos los objetivos de la lección de hoy, no los objetivos del curso, sino solo los objetivos de la lección de hoy, las cosas que vamos a hacer hoy. Empezaremos usando el método de las 4 Cs, como hacemos siempre, para leer y entender Lucas, capítulo 23, versículos del 13 al 34. Y la primera C es el captar, ¿verdad? Que es la introducción, que es el gancho, que es el tema que nos pone al día en las cosas que vamos a hablar. Y el captar que yo tengo para hoy es una explicación y sobre nuestro rey, es una explicación sobre Poncio Pilato, ¿verdad? Yo quiero que hablemos de Poncio Pilato, de quién fue Poncio Pilato, qué es lo que hacía y por qué es que él es tan importante en la historia de Jesús como nuestro rey, ¿verdad? Entonces, Poncio Pilato fue un gobernador romano de Judea, ¿verdad? Del 26 a 36 DC. Aunque tenía el poder del Imperio Romano con él, era vulnerable a la presión política
Les recuerdo, por favor, silenciemos nuestros micrófonos para que no hayan sonidos extraños. Aunque él tenía el poder del gobierno romano ante él, era una persona vulnerable a la presión política, como cualquier político de nuestra nación. Con presiones políticas les tenían que tomar acciones y decisiones diferentes dependiendo de lo que hacía la gente. A los judíos les amargaba el gobierno romano, no les gustaba y se rebelaban muchas veces, les parecían que eran personas opresivas y personas muy crueles. Incluso se rebelaron mucho también durante el gobierno de Pilato, nos cuenta en Lucas capítulo 13, versículo 1. Durante el juicio de Jesús, ¿verdad? Poncio Pilato es muy importante porque él fue la persona que Jesús pasó juicio contra él, si recordamos la historia. Y durante el juicio de Jesús, los líderes religiosos estaban provocando a Pilato cuando acusaban falsamente a Jesús de subvertir a la nación, de convertirse en una persona que, que no era una buena persona o al oponerse el pago de los impuestos de César, ¿verdad? Y al afirmar que él era el rey, ¿verdad? Porque Jesús afirmó que él era el rey. Entonces a los judíos eso no les gustó y lo llevaron a su juicio. El emperador esperaba que Pilato mantuviera la paz, ¿verdad? El emperador quería que Pilato pudiera controlar a sus personas para que no tuvieran ninguna revelación y para que no tuvieran ningún problema. Entonces, esta situación de que los judíos le hayan traído a Jesús y hayan hecho tanto alboroto, ¿verdad? Se convirtió en un problema político para Pilato, porque él no podía dejar que César viera esta situación pasar y no podía dejar que su situación política se descontrolara. Entonces, aunque él tenía a los soldados y la autoridad del imperio, Pilato podía ser manipulado por las posiciones políticas en las que él se encontraba. Y eso fue parte de lo que vemos en la Biblia, en la historia del juicio de Jesús, que él podía ser manipulado de cierta forma a tomar una decisión que puede que no haya sido justa en el momento. También el gobernador romano no acepta el cargo, ¿verdad? El gobernador romano no acepta el cargo de que Jesús dice ser el Hijo de Dios como una razón válida para ejecutarlo, ¿verdad? En la Biblia nos cuentan que cuando le traen a Jesús, principalmente Poncio Pilato no quería crucificarlo y no lo quería sentenciar, pero como escuchamos, es persuadido por su situación política a ejecutarlo. Por consiguiente, los líderes religiosos esconden sus motivos, su motivación, diciendo, si no fuera un malhechor, ¿verdad? Dicen los líderes religiosos, si Jesús no fuera un malhechor, una persona mala, no te lo habríamos entregado. Y esto se encuentra en Juan capítulo 18, versículo 30. Pero Pilato nos dice, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Y en efecto, los líderes religiosos dicen que sí lo hicieron, pero que quieren que Jesús sea ejecutado. Entonces aquí nos cuentan un poquito más de la historia, de que ellos supuestamente habían juzgado a Jesús ya y querían que Jesús no solo fuera juzgado en una cárcel, sino que fuera ejecutado, al punto de que estaban dispuestos a rebelarse de cierta manera que le sería un problema político a Pilato. Entonces, Pilato le preguntó a Jesús, ¿verdad? Pilato le hizo una pregunta muy importante y le dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le respondió, le dijo, así que eres un rey. Entonces eres un rey. Y Jesús le contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, pero para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Dice, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces Jesús le responde, ¿verdad? Diciendo, él explica que él es un rey en el sentido espiritual, ¿verdad? Que no tiene un reino aquí, sino en el sentido del espiritual, no en el sentido político, no en el sentido político que asusta a Pilato,
sino el sentido espiritual que sana corazones. Y Jesús ofrece enseñarle a Pilato la verdad y le dice, esta es la verdad, yo soy el rey, el que viene por, el que está en contra mía, el que está de parte mía, tiene la verdad y tiene beneficio, ¿verdad? Y él le ofrece enseñarle a Pilato la verdad sobre el reino de Dios. Y él le diría a Pilato, él le dice a Pilato que él es realmente, él es el Salvador prometido, el Mesías. Pero Pilato descarta la invitación de Jesús y él pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? Perdón. Él pregunta, ¿y qué es la verdad entonces? Indicando que su creencia es cínica y que no hay una verdad absoluta y que él en verdad no cree que Jesús fue el redentor del mundo o el rey de los judíos. Y Pilato tiene que obedecer entonces a un emperador romano corrupto, ¿verdad? De cuyo apoyo y caprichos tienen que depender sus acciones políticas. Y su imperio tiene templos en todos lados para adorar a muchos dioses, e incluso el emperador mismo. Y Pilato solamente ve una lucha de poder y él no escucha a Jesús. Él ve una situación política y no ve su pecado espiritual. Jesús padece todo esto. Él tiene que lidiar con todas esas cosas, la corrupción, un estado político y acusaciones injustas. Y ninguna de estas cosas, él no discute sobre las mentiras y las falsas acusaciones, si se dan cuenta. Él no discute las alegaciones, él simplemente habla con la verdad y los hechos que él conoce que son la verdad. Y solo el testimonio de la verdad. Él es el de arriba, su reino es espiritual, él es el camino, la verdad y la vida. Él permite que el juicio brutal e injusto siga su curso, ¿verdad? Es la voluntad de su Padre y es su propia voluntad. eh, que Él será levantado en una cruz, como fue profetizado, para redimir a Pilato, ¿verdad? En el sentido pecaminoso y espiritual. Para redimir a Pilato, para redimir los soldados romanos, los líderes religiosos de los judíos, y no solo ellos, pero también el mundo entero. Y estas son cosas que tenemos que recordar y que mientras escuchamos de la historia, tengamos presentes un gobierno político, situaciones políticas, porque es mucho más que la religión, ¿verdad? Es mucho más que el sentimiento, también es el acto espiritual que pasaron todas estas personas lidiando con situaciones reales. Entonces, con eso en mente, vamos a pasar a nuestra siguiente C, que es el contar, y se cuenta la historia bíblica. Y a mí me gustaría pedirle a alguno de ustedes que nos contara la historia de hoy, que nos contaran eh, Lucas, capítulo 13, capítulo 23, versículos 13 al 34. ¿A alguien de ustedes les gustaría contarnos la historia de hoy? La pueden leer o si se la saben muy bien, la pueden contar en sus propias palabras. ¿Alguno de ustedes les gustaría contar la historia de hoy? Hago la invitación. Milagros, adelante. Muchas gracias. Dios les bendiga. En Lucas 23 al 3, 23, 13 al 34, nos habla cuando el pueblo judío llevó ante Pilatos al Señor Jesucristo. Pilato invoca a los gobernantes, a los principales sacerdotes, incluso al pueblo a que entraran y para que se justificara el por qué ellos llevaban a Jesucristo delante de él para juzgarlo. Resulta que en el transcurrir del interrogatorio, de la interacción entre el pueblo, los sacerdotes y los gobernadores con Pilato, se descubre de que ellos no habían hecho un juicio, sino que estaban persuadiendo a Pilato y haciéndole creer que se había hecho un juicio. Ellos no querían que se indagara más, sino que ellos decían que ya habían hecho un juicio y que él los castigara, no solamente con castigo para el cuerpo, sino con muerte. Pilato les pregunta que cuál era el delito, porque en él no había hallado un delito como para muerte. Entonces ellos insistieron, llevando la costumbre que tenían en los días de fiesta, era que liberaran a un delincuente. En este caso, ellos pedían que liberaran a Barrabás, pero que crucificaran a Jesucristo. En eso,
llega al momento de que hicieron el juicio, a la manera que querían los judíos, llevan a Jesús, después de haberle azotado, lo llevan hacia el Gólgota, pero en el camino se consigue a un hombre que venía del campo, que es Simón de Cirene, quien es obligado a llevar la cruz de Jesús para ayudarlo en el camino. También hubo un momento en que Jesús vio a unas mujeres que lloraban y se golpeaban el pecho por lamento en cuanto a lo que Jesucristo estaba viviendo. Y él les dijo de que no lloraran por él, sino que lloraran por ellos, por sus hijos y por lo que había de venir, parafraseando lo que dice. Y dice que aún en aquel tiempo las mujeres iban a decir que bienaventurada era aquellas que no habían podido dar a luz ni habían podido concebir, y bienaventuradas también aquellas que no habían amamantado, no habían criado, y que iba a ser tan grande el dolor que ellos iban a decir que los montes y los collados cayeran sobre ellos. Y él les dice que si eso hacen con el árbol verde, que aún más harían con el árbol seco. En eso, en el camino a Gólgota, iba también dos malhechores. Uno lo colocaron a la derecha y otro a la izquierda. Cuando ya estaban en el proceso de crucifixión, estaban ellos, los soldados, haciendo suerte para quedarse con las vestiduras del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y también termina la historia, ¿verdad? Diciendo que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, y mientras Jesús estaba siendo crucificado, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y como Milagros excelentemente nos dijo, entonces echaron al azar para ver quién se quedaba con sus vestimentas. Muy buen trabajo, hermana Milagros, muy buen trabajo contándoles en tus propias palabras y haciendo verdad a los hechos que pasaron. Nuevamente les recuerdo, no lo tienen que hacer como lo hizo Milagros, ¿cierto? No lo tienen que contar en sus propias palabras si la historia no se la conoce muy bien. No hay nada de malo en sacar tu Biblia y tener que leer la Biblia. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también le agradecemos mucho a Milagro de que se sabía también la historia, de que lo pudo contar en sus propias palabras. Entonces, vamos a seguir con con el considerar, ¿verdad? Nuestra tercera C, el considerar Lucas capítulo 23, versículos 13 al 34. Y tenemos las preguntas que nos ayudan a meternos en la historia, ¿verdad? Nos ayudan a dar un poquito más de contexto para que todos entendamos bien qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuáles son los personajes de esta historia? Ya hay varios, pero ¿cuáles son los personajes de esta historia? Adelante, Selene. Pilatos, sacerdotes, líderes, el pueblo, Jesús, Herodes, Barrabás, soldados, Simón de Cirene, Ujú. mujeres, seguidores de Jesucristo y pues los malvados. Excelente, muy bien, Selene. Nuevamente, Pilato, los principales sacerdotes, los gobernantes, el pueblo, Herodes, Barrabás, Jesús, Simón de Cirene, una gran multitud, las mujeres de Jerusalén, los dos malhechores que fueron crucificados con Dios, con Jesús y los soldados romanos. Excelente, Selene, muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Leyendo los versículos. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Uno de ellos es la cruz. Ajá. Uno de ellos es la cruz. Excelente. Y hay otro también parecido, la cruz, otro muy importante. Ahora, adelante. La cruz, los látigos, la espada, la corona de espinas y los Sí, vestidos de Jesús. exactamente. La cruz, los vestidos de Jesús, la espada, la corona de espinas, que lo sabemos de los otros evangelios. Excelente. Muy bien, ahora, gracias. ¿Dónde ocurrió esta historia?
¿Dónde ocurrió esta historia? Milagros, adelante. Dice la palabra que en un lugar llamado La Calavera en Gólgota. Sí, señora. Sí, señora. Y también sabemos que fue primero delante de Pilato, ¿verdad? Y también después lo llevaron al Calvario en Gólgota. Siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Veo Isidro aquí que contestó un viernes. Sí, señor, el Viernes Santo, la mañana que se llama el Viernes Santo. Muy bien, Isidro, gracias. ¿Cuál es el problema de esta historia y se soluciona el problema? Dos preguntas. Una, ¿cuál es el problema principal de la historia y se soluciona el problema? Adelante. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema de la historia? Milagros, adelante. El problema principal de esta historia es de que ellos querían crucificar al Señor Jesucristo. Y sí lo lograron porque tenía que cumplirse la profecía para que nosotros podamos recibir la bendición de la salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Se levantaron los reinos. Adelante, Selene, ¿qué te gustaría compartir? Eh, pues según ellos el problema era que alborotaba al pueblo para rebelarse contra Roma, querían matarlo, realmente pues fue una mentira, pero la verdad es que querían matarlo. Sí, señora. Excelente. Gracias, Selene. Alejandro, adelante. Un problema, entiendo que puede ser, como dice la palabra, a lo suyo fue, a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Ujú. No pudieron identificar quién realmente era y de esa manera se cumplió la profecía. Sí, señor. Se levantaron los reinos de la tierra contra Jesús, ¿verdad? Se levantaron contra Jesús y le hicieron oposición al punto en el que lo llevaron a la muerte. Y puede ser, se ve, ¿cierto? Que puede ser una victoria para el enemigo, ¿verdad? Pero aún no, parece que los malos van ganando, pero Jesús tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control y Jesús va ganando en el sentido de que todo va conforme al plan que Dios tenía para Jesús. Milagros, adelante. Agregando a lo que usted está hablando, referente a que el enemigo creía que tenía la victoria, en Hebreos 2, 14 y 15 dice que él le arrebató la llave de la muerte al que tenía el imperio de muerte, para dar la oportunidad y desencadenar, librar a los que estaban cautivos por el pecado al imperio de la muerte. Por lo tanto, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubo la gran victoria, que también habla en Isaías 14, donde dice que fue exhibido públicamente en la vida, en el mundo espiritual, la victoria del Señor Jesucristo para resucitar y traer a nosotros esa evidencia de salvación y al resucitar, Él obtiene las llaves del imperio de la muerte. Amén. Exactamente, amén, exactamente. Jesús no solo resucitó de la muerte, pero tiene control sobre la muerte y nos comparte ese regalo a nosotros. De que cuando nosotros morimos, no solamente morimos, pero compartimos una eternidad con Dios creyendo en su sacrificio y creyendo en Él. Entonces continuemos con el consolidar, ¿verdad? Y cuando ustedes compartan historias bíblicas, ¿verdad? Con sus compañeros o con familia o con otras personas, esas son las preguntas más importantes. Y si del todo, si no tienen mucho tiempo, las preguntas en las que se tienen que enfocar más, porque nos hablan de nuestro pecado y nos hablan del amor de Dios, y que son las dos cosas que mueven corazones, las dos cosas que en verdad se quedan con las personas. Entonces, nuestra primera pregunta es, sabemos y conocemos que el punto principal de esta historia es que Jesús es entregado, ¿verdad? Jesús fue entregado ante las personas políticas, ¿verdad? Los judíos entregaron a Jesús, lo trataron como objeto de burla al punto en el que fue crucificado, una de las peores muertes para la época. Y en el proceso,
aunque fue entregado, aunque fue una burla, aunque fue crucificado, en el proceso Él sigue mostrando amor para la gente de Jerusalén, ¿verdad? Y para los que están, para lo que los están poniendo en la cruz. Como escuchamos, Padre, perdónalos, porque no saben qué es lo que están haciendo. Que aunque esté sufriendo, nos muestra ese amor por las personas. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro pecado y nos vamos a hacer sentir mal, ¿cierto? Y vamos a ser honestos y queremos que les recuerdo que este es un espacio seguro para que no solo crezcamos en nuestra fe con Dios, pero también crezcamos en nuestra amistad los unos con los otros. Entonces, ¿qué pecado o personal o general, qué pecado ves en esta historia y te enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Milagros, adelante. Ok, el pecado que, bueno, son varios pecados, pero uno de los pecados es la injusticia, el homicidio, falso testimonio. Las personas tenían tomada la mente por el enemigo, así como lo tuvo Eva en el momento en que cayeron en pecado, porque fue algo que ha sido de poco a poco, de paso a paso, el trabajo del enemigo para hacer que las personas pequen contra Dios de una u otra manera. La injusticia fue porque ellos juzgaron de manera más por emoción que por evidencia. El homicidio porque mataron al Señor Jesucristo, aunque Él fue quien entregó su vida. Y eso nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestro diario vivir, que hay veces nosotros hacemos injusticia hasta en nuestro propio hogar, hasta en decisiones. Hay veces cuando nos dejamos llevar por las emociones y actuamos antes de orar o meditar en lo que quiere el Señor para X situación. En cuanto al falso testimonio, hay veces se escapan mentiras, lo que la gente llama mentiras blancas, que igualito conducen al infierno, a la perdición. Y sin darnos cuenta, si no estamos velando, orando, clamando a Dios y mantener nuestra mente, una alabanza, una oración delante de Dios, podemos, que el Señor nos guarde y nos proteja, pero podemos caer en eso de que el enemigo trabaja en los pensamientos y hace que la persona haga cosas malas. Pero sí, para la gloria de Dios tenemos al Consolador que nos revela, que nos redarguye, que nos enseña. Amén. Amén. Y como tú dices, vamos a hablar de eso cuando cambiemos la pregunta, ¿verdad? Pero por ahora confesemos nuestros pecados y muy bien, la injusticia, ¿verdad? El no saber la verdad y el no actuar en la verdad y dejarnos lidiar por las emociones y los poderes políticos de nuestras vidas, ¿verdad? El no querer conocer la verdad y solo dejarnos llevar por lo que las personas dicen. Alejandro, adelante. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Creo que nos pasa a todos cuando somos tentados a cambiar lo bueno por lo malo, igual como la gente seleccionó a Barrabás sobre Jesucristo. Cuando somos engañados, cegados, no tenemos vendas en nuestros ojos, cuando tenemos ese momento donde somos tentados a cambiar una cosa que es buena, que es positiva, que nos lleva a la salvación por cosas del mundo que son momentáneas. Sí, señor. Tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Todos los días de nuestras vidas tenemos frente a nosotros la imagen de Jesús contra Barrabás, ¿verdad? La imagen del bien contra el mal, lo que es bueno contra lo que es malo. Y muchas veces, más que nada, terminamos diciendo, crucifiquen a Jesús y quedémonos con Barrabás, que es el enemigo de Dios. Y nos pasa muy seguido al decir mentiras, ¿verdad? Al ser injustos con nuestros hermanos, al no compartir la palabra de Dios, a juzgar a personas que entran en la iglesia, ¿verdad? Decidimos escoger a Barrabás
en vez de escoger a Jesús. Gracias, Alejandro, muy buen punto. Tenemos aquí escrito, Isidro dice, el acusar a las personas injustamente porque nos dejamos llevar por otros sin nosotros mismos conocer a los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasa que juzgamos a las personas antes de conocerlas? ¿Cierto? Y esto también es un ejemplo de eso. Muchas de esas personas no conocían a Jesús, aunque hayan escuchado a él, no lo conocían y simplemente se dejaron llevar por lo que otras personas hablaban de él, ¿cierto? Isidro Ramírez, adelante. Muy buenas noches, profesor, y para todos. Buenas Dios le noches. bendiga a cada uno. Para mí, para confesar mi pecado en este punto, yo lo que veo aquí es que directamente tenemos que tomar la cruz. Tomar la cruz, el que Cristo mismo tomó la cruz por nosotros, nosotros también debemos tomar directamente la cruz y llevar esa cruz hasta el final. Ese es lo que yo veo, profesor. Sí, señor, excelente. Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra pecaminosidad. Y a veces es incómodo, ¿cierto? De sentarnos y decir, sí, soy una mala persona y he hecho estos errores, ¿verdad? Pero Él quiere que veamos esa necesidad del perdón, ¿verdad? Por eso es que Él nos habla de nuestros pecados, para que nos mueva al arrepentimiento y nos mueva a pedir perdón y a estar en su amor y en sus brazos abiertos. Él quiere que nosotros nos arrepentamos y que tomemos esa cruz, ¿verdad? De decir, sí, soy un pecador y necesito de Jesús y necesito de Dios. Él quiere el arrepentimiento. ¿Alguien más? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Antes de que cambiemos la pregunta, ¿alguien más? Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Pues más que nada, eh, es reconocer lo pecaminoso que hemos sido muchas veces, todos los años de nuestras vidas, hemos cometido esa serie de pecados y lejos de declarar o confesar, pues reconocer que es tiempo de cambiar. Todos y todas que están dentro y fuera de Academia Cristo, a que nosotros seamos un ejemplo y un repetidor de esto a las nuevas generaciones, porque el mundo está podrido. El mundo levanta falso testimonio a todos los demás. O sea, somos, y me incluyo con todo respeto, somos malas personas con los demás, ¿sí? Entonces, esto lo reconocemos ya tarde de nuestras vidas, pero yo creo que nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser repetitivos en la palabra y evitar que nuestros familiares, los más jóvenes, cometan esos pecados, pastor. Excelente, Juan Gonzalo, excelente, ¿verdad? El arte del arrepentimiento, ¿verdad? Que el sacrificio de Jesús, que la vida de Jesús, que la Biblia nos mueva al arrepentimiento. Porque a veces tenemos ese ego en nosotros que dice, yo no soy mala persona, yo no soy tan mala persona, ¿verdad? Yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, yo no he hecho tal cosa, ¿verdad? Pero la realidad es que de una u otra manera, como Alejandro dice aquí, como ahora también habla, la corrupción, la envidia, todos hemos sido en algún momento enemigos de Dios, ¿verdad? Y con el siguiente pensamiento vamos a hablar sobre cómo vemos el amor de Dios en esta historia, ¿verdad? Ya que nos sentimos mal, ¿cómo es que vemos el amor de Dios en esta historia? ¿En qué versículos, en qué palabras te muestra el amor de Dios en esta historia? Milagros, adelante. La primera muestra de amor es toda la vida de Jesucristo. Es la primera muestra de amor, el testimonio a qué vino Él, ¿verdad? Gloria a Dios.
La siguiente es en el versículo del 28 al 31, donde le habla a las mujeres con mucha compasión, con amor, con tristeza, porque ellas lloraban por él, pero más no sabían el porvenir. El otro verso es el 34, donde Jesús intercede por las personas, diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Sí, y no solo intercede por cualquier persona, sino intercede por sus enemigos, ¿cierto? Estas son personas que se burlaban, que odiaban a Jesús, que cuando él murió hicieron no una fiesta, pero hicieron una ruleta para ver quién se quedaba con su ropa. Y él intercedió por sus enemigos, diciendo, Padre, perdónalos, por favor, perdónalos. Ese amor tan grande que es capaz de intercedir por una persona que te hace daño y que te trata mal. Dice, Padre, perdónalos porque no saben qué es lo que están haciendo. Muy bien, Milagros. Alejandro, adelante. Sí, el amor de Dios se refleja en toda la escritura, pero cuando él dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, cuando nosotros mismos, por culpa de nosotros mismos es que él estuvo en esa situación, ahí se refleja un amor inmenso. Ninguno de nosotros hubiese aguantado ni una cuarta parte de eso. Por menos de eso yo le declaraba la guerra a la gente. Así Sí, que señor. ahí es que se ve el amor que es incomprensible y que no vamos a poder entender. Trataremos de entenderlo, pero es bien incomprensible. Sí. Un amor inmerecido, incomprensible, que es amor. Sí, solamente se puede escribir como amor, incomprensible, inmerecido. También la simpatía, ¿cierto? Con las mujeres que en esa época eran juzgadas por no tener marido, por ser viudas y que no tenían ayuda, y Jesús les dio simpatía y les dijo, no lloren por mí, todo estará bien, yo estoy aquí para ustedes, en otras palabras. Eh, También como Milagros y Alejandro también dijeron, la vida de Jesús, ¿cierto? Que fue capaz de sufrir, morir, ser crucificado por ti, no solo por las personas de esa época, pero por cada uno de nosotros. Nos cuenta la Biblia que Él tomó el pecado del mundo, de todas las personas que vivieron y que están por venir, tomó el pecado de ellos para que ellos pudieran ser salvados y estar una vida en el cielo con Él. Y eso es increíble. Saber que el Dios del universo que creó todo lo que vemos alrededor de nosotros fue capaz de morir por ti. Y dijo, tú vales la pena, este sacrificio vale la pena con tal de que tú tengas la oportunidad de estar conmigo. Eh, no tiene explicación, no tiene palabras para explicar ese sentimiento. ¿Alguien más? ¿Cómo más ves el amor de Dios en esta historia, en estos versículos? ¿Alguien más? Profesor, Sí, adelante. hola, Jerónimo, Jerónimo. adelante. En esto miramos el amor de Dios, que acordemos que Jesús dijo que Él vino a servir, no a ser servido, ¿ah? Y ese servicio que llevó Jesús lo llevó con todo, porque llevó nuestros pecados en la cruz y fue crucificado, fue clavado, y sin embargo por eso es que Jesús miraba aquel pecado de la gente acusándolo, porque todavía lo acusaron ante el concilio con Poncio Pilato, y todavía en la cruz se burlaron de él, no tenían consideración con Jesús. Por eso es que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Estaban pecando ignorantemente por las cizañas que otros le habían metido. ¿Ves? Prefirieron sacar a un asesino que sacar a un justo, porque el mismo Poncio Pilato dijo, en este hombre no encuentro ningún pecado. Sí, Pero como era una ley que se tenía que sacar a alguien ese día de la Pascua, en una fiesta, entonces no tuvo que hacer nada Poncio, pero por eso sí, otra cosa que hubiera hecho, como dijo Poncio Pilato, hubiera hecho Jesús, mi muerte que caiga sobre usted, cuando Poncio Pilato dice, la sangre de este hombre se ha derramado sobre ustedes. ¿Ves? sí, Pero señor. sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Muchas veces nosotros no leemos las escrituras y tal vez pongámosle que estamos en una iglesia confesional, porque la Biblia nos habla, porque toda palabra que Jesucristo nos habla, como lo dice
En el Evangelio de San Juan 5:19 que nos habla, dice, y leyendo podemos, dice que leyendo las escrituras, dice que ellas son las que lo van a dar, van a dar el testimonio a nosotros. ¿Ves? Que leamos las escrituras, pero muchas veces nosotros leemos las escrituras y por no buscar el entendimiento de la escritura, buscamos a alguien que otro lo llega a decir mentira y ahí lo vamos con el otro. Entonces ahí se demuestra que siempre seguimos acusando a Jesús, se muestra el pecado y confesamos el mismo pecado crucificando a Jesús. ¿Ves? Esa era mi... Exactamente. Muchísimas gracias, Anónimo. Sí, señor. El punto de que Dios vino a servir, ¿cierto? Que Jesús vino a servir, que como Selene dijo en su comentario también, en la humillación personal de Dios, ¿verdad? Que siendo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, como Jerónimo dijo, para morir por nuestros pecados, para servirnos y morir por nuestros pecados. Y último punto aquí ahora, antes de continuar, dice, a pesar de todo su sufrimiento, él miraba a todos con ese amor de Dios verdadero, ¿cierto? A pesar de la injusticia, al pesar de las mentiras, a pesar del fracaso político de la sociedad, de las calumnias de sus enemigos políticos, de todo. A pesar de todo eso, él los miraba con ese amor de Dios verdadero. Muchísimas gracias a todos por participar. La última pregunta, la última punto del consolidar, ¿verdad? Ya que después hablamos de la ley y el evangelio, ahora hablamos de qué cosa nos enseña Dios a pedir leyendo esta historia, qué cosa te enseña Dios a orar leyendo estos versículos. Milagros, adelante. De una manera muy personal, el Señor nos enseña a pedir a través de esta historia, a tener una mente como Cristo, que no seamos instrumento del enemigo, como lo fueron aquellas personas en ese tiempo. A pedir que el Señor nos libre del rencor y del mal juicio, porque a pesar de lo que él vivió, él pidió perdón, él los perdonó y pidió perdón para ellos. Otra cosa es tener amor y misericordia por la humanidad, que muchas veces una persona se levanta contra otra y es difícil ver tanta mortandad, tantas cosas que ocurren en la humanidad que es difícil que la persona se mantenga en el amor y en la misericordia por el otro. En cuanto al hacer, debemos hacer la voluntad de Dios, enseñar la palabra de Dios y el sacrificio de amor de Dios por la humanidad. Y a través de todo eso nosotros debemos enseñar a las personas a tener la esperanza, porque a través de la muerte y crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo, tenemos esa esperanza y hay mucha gente que no conoce eso, porque han tenido doctrinas diferentes desde su niñez. Amén. Amén. Muy bonitas sus palabras, Milagros, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer leyendo esta historia y hablando de esta historia? ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer? ¿Alguien más? Jerónimo, adelante. Sí, lo mismo, como nos dice que miremos a Salomón, que fue lo que pidió en la oración cuando Dios le dio una dirección, le dio un pueblo. Lo que él pidió es sabiduría para poder gobernar. Y yo en mi personalmente, yo le pido sabiduría primero para que descudriñe mi corazón, no este corazón que palpita sangre, sino que mi alma, para yo estudiar la Sagrada Escritura y así que me ayude a él llenándome sabiduría y dándome paciencia para llevar este evangelio a las personas que lo están necesitando, ¿ves? Principalmente cuáles son mi familia, mis amigos, mis hijos, y eso es lo que me hace leer, que lea las escrituras, escudriñar las escrituras, dice Juan 5:39, eso es lo que me iba a pedir, pero primero tengo que pedir la dirección a Dios, pedirle sabiduría para yo poder entender la Sagrada Escritura que Jesús me está diciendo por medio de su palabra aquí en la Santa Biblia. Esa es mi forma que pediré yo en Dios. Amén. Gracias, Jerónimo. Muy bien pedir sabiduría, cómo discernir las escrituras. Alejandro, adelante.
En mi caso bastante particular es a, a seguir el proceso de aprender a perdonar. Eh, Muchas personas, todos, pero hablando de mí, ¿verdad? Pero todos pasamos tan por eso también de que no queremos perdonar, pues, gracias a Dios, desde que Jesús me encontró hace como 3 años, ya se acerca la fecha, como cerca de los 3 años, pues voy para 3 años, pues he aprendido a perdonar y a pasar la página y a liberarme de esos rencores y esos pesos y esas cargas que uno tiene y eso es lo que enseña una de las grandes enseñanzas de Jesucristo, el perdón. Ujú. El aprender a perdonar. Muchas gracias, Alejandro. Eso es muy importante. Ahora también habló de eso. El Señor, ayúdame a perdonar y a olvidar a quien me ha fallado, ¿cierto? Pero más aún de olvidar, sí, de tratar con amor a las personas que te han fallado alguna vez, ¿verdad? De tratarlas con respeto igualmente. Y sí, Diego, adelante. ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Yo, de mi parte, profesor, le pediría a Dios que cada día más Él que me vaya saturando con su Espíritu Santo por medio de su palabra, también que me vaya iluminando todos los días a través de su palabra y que su palabra mismo yo pueda estar usando todos los días en mi vivir diario, en donde esté en mi familia, en mi casa, con mi familia y en todo lugar, y que yo pueda estar aprendiendo el amor verdadero como Cristo tuvo con nosotros, para que yo pueda tener también ese amor verdadero por todo o por toda la gente, por toda la gente, no solamente por todo lo necesitado, no, sino que por toda clase de gente, a, a empezar a tener esa paz, amor, cariño, comprensión y ayudarle y predicarle la palabra de Dios. Sí, Señor. Excelente. Y que esa paz y esa palabra de Dios nos llenen nuestros corazones. Y si yo con Chonillo también hablo de esa paz, ¿verdad? Que también nos mueva a tener ese amor incondicional con los demás. José David, adelante. ¿Qué te enseña Dios a hacer y a pedir en este estado? Yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que me dé vida y salud y continuar adelante, escudriñando y aprendiendo la Escritura, para así mismo aprender a perdonar, sobre todo mi ira, más de 30 años de divorcio y ahora estoy, no sé, pero de todos modos eso es lo que pediría, que me dé sabiduría, entendimiento para la palabra, sin temor de salir a la calle a predicar todo el conocimiento que estoy adquiriendo con el cuerpo de Cristo. Gracias, pastor. Amén, amén. Que nos dé esa paz y que nos dé esa confianza de compartir ese mensaje de evangelio con otras personas. Muchísimas gracias. Me encantan mucho sus preguntas, sus respuestas a las preguntas. Nuestro siguiente punto, la lección de hoy es, y ahora sí vamos a hablar el proyecto final un poco más específico, ¿cierto? Lo hemos hablado bastante. Vamos a identificar los pasos para cumplir el proyecto final del curso. Y voy a tratar de ser bastante claro y si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor no duden de escribirlo en el chat o de levantar su mano en, en, en la pantalla, en el Zoom, ¿ok? El proyecto final es sumamente necesario e importante para que ustedes puedan seguir avanzando en sus estudios con Academia Cristo, ¿verdad? La calificación es en su expediente, sale la calificación del proyecto final. Y no quiero, hablo un poquito muy fuerte sobre el proyecto final, pero no quiero que se preocupen mucho sobre eso, con tal de que ustedes lo estén haciendo y hagan el proyecto, todo estará bien. Pero sí quiero ser bastante claro con las instrucciones sobre cómo quiero que hagan el proyecto, sobre cómo queremos que hagan el proyecto. El proyecto final es una oportunidad, son oportunidades para ver lo que han aprendido, ¿cierto? Para ver su conocimiento, para ver, para que puedan decir, wow, me siento muy fuerte compartiendo esta parte de las 4 Cs, o para que puedan ser honestos y decir, todavía no me siento cómodo haciendo el consolidar, o todavía no me siento cómodo haciendo el contar, o me pasa ciertas cosas mientras trato de compartir de la palabra. Pero es una oportunidad para que ustedes puedan ver qué tan largo o qué tanto han podido aprender de las escrituras y de cómo compartir el mensaje. Y yo estoy muy emocionado, ¿verdad?, de poderlos ver compartiendo esto. Me acuerdo en el principio les hice la pregunta,
¿Qué tan confiados se sienten compartiendo la palabra? Y bastantes de ustedes me dijeron que aunque sí se sentían confiados, todavía quedaba un poquito de temor, todavía quedaba un poquito de miedo, pero mientras los escucho hablar, mientras los escucho responder preguntas, me emociono bastante de poder ver esos videos de ustedes compartiendo la palabra. También el proyecto final es una oportunidad para entender lo que no entiendes y lo que todavía entiendes, oportunidades para que yo como el profesor pueda ver cómo se puede enseñar mejor, ¿cierto? Si algo no quedó muy claro, puedo ver, bueno, Milagros lo hizo de esta manera o Alejandro lo hizo de esta otra manera y podemos mejorar el curso mientras ustedes hacen el proyecto final. Entonces es algo muy, muy importante y muy, muy necesario para que ustedes puedan seguir avanzando en sus estudios con nosotros. El proyecto final de este curso, ¿verdad? Es compartir una historia del curso, de una historia de las que hemos hablado, utilizando el método de las 4 Cs. Aquí enfrente de ustedes tienen una lista, ¿verdad? Con las referencias de cuáles historias hemos visto y cuáles historias nos faltan por ver, porque todavía nos quedan 2 lecciones, ¿cierto? Pero quiero hablar de esto con ustedes desde ahora. Eh, el proyecto final es que ustedes escojan una de esas historias de las cuales hemos hablado y compartido el proyecto de las 4 Cs y la compartan con otra persona, ¿verdad? Y pido que ustedes hagan una grabación y que la compartan conmigo o en el grupo de WhatsApp del curso o me la pueden mandar por mensaje interno. Pero sí quiero que quede muy claro que la historia la pueden escoger o tienen que escogerla de las lecciones que hemos hablado, ¿verdad? Tiene que ser una de estas historias. Y si no es una de estas historias, lamentablemente voy a tener que fallar el proyecto final, les voy a tener que pedir que lo hagan de nuevo. Entonces, que quede bastante claro que el proyecto final es compartir una de las historias de las cuales ya hemos hablado en este curso. O Jesús perdona los pecados, la primera cena del Señor, Getsemaní, etcétera, etcétera. 8 lecciones de las cuales ustedes pueden escoger. Deseo que practiquen el arte de compartir una historia bíblica con énfasis en la ley y el evangelio. Les hice la conexión cada vez que hablamos de las lecciones, de que la parte más importante es ese consolidar. La parte más importante es hablar de esos pecados, de esa ley y de compartir ese evangelio, ese amor de Dios con otras personas. No tienen que pasarse los 40 minutos, los 30 minutos o cualquier tiempo que les tome la clase haciendo las preguntas de considerar de quiénes son los personajes, de dónde ocurrió esta historia. No tienen que pasarse toda la mayor tiempo con esas preguntas. Me gustaría que se enfocaran más con las preguntas del consolidar, de qué pecado te enseña a confesar esta historia y cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia. Aquí tienen también la preparación para enseñar la lección, ¿verdad? Pueden definir su público, a quienes le van a enseñar esta lección y esto se los puedo mandar también. Les pido que definan su público, a quién le están enseñando esta clase, ¿verdad? Con quién están compartiendo este mensaje. Puede ser con un compañero del trabajo, puede ser con un familiar, o puede ser conmigo también. Si no, en verdad no tienen a nadie más con quien pudieran compartir este mensaje, me pueden escribir y podemos hacer este proyecto juntos. Pero la idea sería excelente si ustedes pudieran compartirlo con alguien que conozcan en sus vidas personales. También define consideraciones especiales para su público, qué edad tienen, qué conocimiento de la vida tienen previo, si son partes de la Academia Cristo, si no son partes de la Academia Cristo, etcétera, etcétera. Tenemos 2 preguntas de considerar, como les había dicho, quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde ocurrió esta historia y todo esto. Ustedes tienen acceso en el link que yo les mandé desde el principio con todas nuestras lecciones y con todos nuestros videos y con todas nuestras preparaciones. Y lo tienen, y tienen acceso en el link de WhatsApp. También lo puedo mandar nuevamente. Y también las preguntas de consolidar, que son las preguntas más importantes. El tema principal de la historia, ¿verdad? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Y cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia y qué me enseña Dios a pedir y hacer. Me gustaría que lo escribieran y que tuvieran como ese listado de cosas para que guíen su lección o que guíen su estudio bíblico de esa manera.
El captar, ¿verdad? Que es la introducción. ¿Qué tipo de captar vas a usar? ¿Qué tipo de captar planeas usar para tu estudio? Puede ser o una pregunta, ¿verdad? Como hemos hecho preguntas, o puede ser compartiendo un contexto de la historia, como hicimos hoy, compartiendo el contexto de quién era Pilato, o puede ser compartiendo una canción que hable del tema, o etcétera, etcétera. Pero hazme saber de qué manera estás usando tu captar. El contar, ¿verdad? Nuevamente, no te lo tienes que memorizar, ¿verdad? No te lo, sino, si Dios nos dio diferentes capacidades los unos con los otros, no te lo tienes que memorizar. Si lo necesitas leer, lo puedes leer, pero si lo puedes compartir con tus propias palabras sin tener que añadir o extraer algo extra, por favor, te invito a que también hagas ese intento. El cuarto paso para esto sería programar una junta con un grupo de personas, o por lo menos con una persona, para que puedan compartir esta historia. Nuevamente les recuerdo, tiene que ser menos una persona, no lo pueden compartir solo, lo tienen que compartir con alguien más. Pero no se sientan obligados a que tiene que ser un grupo grande, como lo que estamos haciendo nosotros. Tiene que ser al menos solo una persona, y comparte esta historia utilizando el método de las 4 Cs y haz una grabación del proyecto, ¿verdad? La forma en la que yo voy a poder saber si sí lo hiciste es que tú te grabes o con tu celular o con la computadora, mientras estás haciendo este estudio bíblico. Eh, no tiene que ser nada complicado, y simplemente le puedes dejar saber a la otra persona, voy a poner mi celular aquí y voy a grabar para después compartirlo con mi maestro. Puede ser el audio o puede ser un video, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser solo el video. Si por casualidad tu teléfono no funciona con grabación, puede ser solo el audio, con tal que los pueda escuchar bien a los dos. Y el último paso sería compartirlo conmigo, ¿verdad? Lo pueden compartir conmigo mediante email o mediante el grupo de WhatsApp o por directo o por cualquier otro medio de comunicación. Yo voy a mandar mi email por el WhatsApp para que ustedes tengan acceso y me puedan mandar el proyecto por ahí, o por WhatsApp también lo puedo revisar. De verdad estoy muy emocionado de escucharlos a todos ustedes, compartir la palabra. Todos han participado muy bien, han contestado las preguntas, han sido fieles a la palabra, y me emociona mucho ver qué tan lejos han llegado. Y yo pido a Dios que los bendiga en llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Como dice aquí, y que vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Nuestro trabajo como Academia Cristo es prepararlos a ustedes para que ustedes puedan compartir y hacer más discípulos con otras personas. Consejos para la grabación rápidamente. No lo tienen que subir a YouTube y compartir el enlace. Eso puede ser a veces muy complicado, y la verdad yo a veces me cuesta a mí subirlo en YouTube. Entonces no espero que lo suban a YouTube, pero sí espero que o me lo puedan enviar por correo o por WhatsApp. Tiene que ser en partes por WhatsApp, porque no te lo deja mandar todo. Tiene que ser 1 minuto y 30 segundos, entonces te tocaría dividirlo. Sería mucho más eficaz si me lo puedes mandar por correo. O me puedes también mandar el audio de la grabación. No tiene que ser necesariamente el video, también puede ser un audio. Y me puedes enviar el informe de cómo te fue, el informe de las preguntas, el informe lo puedes escribir o lo puedes imprimir, las preguntas que vas a usar y cómo planeas usar el captar y el contar. O lo puedes simplemente también hablar conmigo, me lo puedes escribir por WhatsApp también. Una forma fácil a veces también es hablar con una persona joven. No, las personas de mi generación sabemos usar la tecnología bastante bien. Entonces, si tú tienes a alguien que es joven en tu familia, estoy muy seguro que te pueden ayudar a averiguar cómo enviarlo por correo, cómo enviármelo por WhatsApp o cómo enviarme el audio. Si hay mucho problema con eso, habla conmigo y podemos encontrar otra manera de cómo me puedes mandar la información. No te preocupes, si no has podido mandármelo, no te preocupes, vamos a encontrar una solución. Lo último bueno, antes de hacer lo último, ¿alguna pregunta? Preguntas, les mandé mucha información y hablé bastante sobre el proyecto final, pero ¿hay alguna pregunta sobre el proyecto final? Pastor, Isidro, adelante. ¿Tiene un límite exacto para
exponer todo el proyecto final? ¿O un límite de tiempo? Un límite de tiempo, un límite de tiempo. No. Obviamente sería ideal que se tomaran su tiempo con las preguntas, ¿cierto? O sea, que no lo hagan súper rápido, porque la idea es que ustedes compartan de la palabra con la intención de compartir con la palabra, no simplemente de contarla súper rápido, sino de tomarse su tiempo hablando de las cosas. Nuestras clases normalmente toman 1 hora, ¿verdad? No tiene que ser 1 hora y media, no tiene que ser más de 2 horas, pero sí al menos más de 20 minutos sería la forma ideal, ¿cierto? De que ustedes puedan compartir con intención de aprender y de enseñar a las otras personas las preguntas. El método de los 4 Cs. El límite de tiempo de la entrega del proyecto final. A eso. Y el límite de tiempo de la entrega del proyecto final es 2 semanas. Creo que son 2 semanas. Te puedo confirmar eso cuando termine la clase porque lo tengo en la computadora, pero son 2 semanas, bastante tiempo para que puedan, y lo pueden estar planeando de una vez. No tienen que esperar hasta que se acabe el curso para escoger una lección, ¿verdad? Lo pueden estar haciendo de una vez y me lo pueden mandar cuando termine el curso. Pero 2 semanas. Y eso yo lo califico y se los dejo saber y pueden continuar así con sus estudios para que tengan los puntos del curso, que es la idea, que ustedes que sigan con los puntos del curso. Dale, profesor, muchísimas gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más? ¿Qué otras preguntas tienen? Milagros escribió, ¿cuándo envía las hojas? Ok, excelente. Como les dije, les mostré las imágenes, ¿verdad? Les puedo mandar las fotos de las hojas, pero sí, también pueden escribirlas, ¿verdad? Yo sé que ustedes escriben las preguntas, no necesariamente tiene que ser así cuadriculado, solo con tal que me cuenten, cuáles fueron los personajes que hablaron o cuáles fueron las cosas que compartieron con esas personas. Pero no tenemos así un formato, unas hojas específicas, no. Pero sí quiero que hagan las preguntas de consolidar y de considerar cuáles son los personajes, dónde ocurrió esta historia, qué pecado me enseñó a confesar esta historia, etcétera, etcétera. Y eso todo lo puedo ver en el video. Lo más importante es el video. Quiero ver cómo ustedes se llevan compartiendo la historia en vez de cómo fue que escribiste tu contexto. No es necesariamente un trabajo escrito, pero sí queremos que se tomen su tiempo en arreglar el formato del video. ¿Qué otra pregunta tienen? Otra pregunta de aclaración. Isidro Chonillo, adelante. Isidro. No te escucho, Isidro. Perdón. No te escucho, Isidro. Si lo puedes escribir por el chat sería excelente. Pero alguien más, ¿qué otra pregunta tienen antes de que continuemos con el siguiente objetivo de la lección? Jerónimo, adelante. Veo tu mano ahí levantada. Sí, profesor, sí, no, sí, yo le iba a preguntar después, pero ya digo pues que 2 semanas nos va a dar el tiempo, porque Sí. yo pues por lo menos puedo compartir en mi trabajo con los que yo me reúno ahí, cuando hacemos devocionales, pido permiso a mi jefe si me lo acepta para así hacerlo con ellos allí. ¿Ves? Excelente, sí, eso sería muy chévere. Lo haría con unos niños, con los jóvenes, que estoy preparando unos jóvenes también para un evento que vamos a tener de jóvenes, un encuentro de jóvenes, aquí una competencia bíblica de jóvenes. ¿Ves? Ok. O Sí, sea, también buenísimo, va a ser buenísimo. una parte con los jóvenes. Sí, y eso nos lleva a nuestro siguiente punto del objetivo de la lección. Me gustaría rápidamente, si quisieras compartirlo, si todavía no sabes, no te preocupes, que compartieras con nosotros tu plan o el plan que tienen para cumplir el proyecto final. ¿Con quién les gustaría compartirlo? Jerónimo nos acaba de contar con personas de su trabajo y con estudiantes, niños de su congregación. Si alguien más quisiera compartir para que les dé una idea a sus hermanos de con qué persona o en qué lugar, adelante. Los invito a que compartan su plan para compartir el proyecto final del curso. Si no lo han pensado todavía, no hay ningún problema tampoco. Isidro acaba de escribir, hay que escribir aparte del video.
no necesariamente, pero como le había mencionado Milagros, sería bueno que tuvieras tu lista de qué es las cosas que vas a hablar y cómo las vas a hablar, ¿verdad? Saber el conocimiento y las cosas que deseas compartir con esa otra persona. Y si me quieres mandar las fotos de las notas que tomaste, también me las puedes mandar. Jerónimo, adelante. Yo, profesor, yo lo que hago, pues, porque así lo he hecho en práctica, así con ellos también, pero yo lo que hago es que escribo, porque hay veces uno se le olvida decir Sí, las cosas. Ve, y me exactamente. estoy fijando, yo escribo y así les hago preguntas a ellos, entonces ellos así yo trato como ayudarme también con lo que yo escribí. Ve, Exacto. no Y eso ayuda llevarles bastante. todo de memoria, no se puede llevar, se tiene que escribir siempre, se tiene que Exactamente. se tiene que poner apuntes para que vayas leyendo, porque así no lo vas a hacer. Yo como le Ujú. digo, yo por lo menos lo practico con los trabajadores de allí, lo practico con los jóvenes, con la congregación, y hay veces lo practico con mi familia, a ver, les explico y todo eso. Entonces yo hago así esos 3 puntos, trato de apuntar porque no quiero decirle una parte aquello, otra cosa aquello, otra cosa es, sino que lo hago para que sean el mismo tema y ellos vayan entendiendo. Sí, señor, exactamente. No sientan que se lo tienen que memorizar. Es más, no se lo tienen que memorizar. Tomen notas, tomen apuntes. A mí me alegra mucho cuando veo las grabaciones, cuando hacen preguntas que están tomando apuntes. Eso es excelente. Ayuda con su conocimiento y su preparación para compartir de la palabra. Eh, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, nuevamente no lo tienen que hacer ya, ¿verdad? Pero si es para dentro de 2 semanas, se acaba el curso y luego 1 o 2 semanas que tienen para hacer el proyecto y sería ideal que me lo mandaran más temprano que tarde para poder darle su calificación. La tarea para la clase que viene el siguiente sábado es ver el video de la lección 7, ¿verdad? Que tienen acceso a ese link de todas las lecciones. Sería ver el video de la lección 7 y van a leer Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56 en sus Biblias. Y los invito a que estén juiciosos con las tareas para que tengamos una muy buena conversación en nuestra clase que viene. Vamos a terminar con la oración y con la bendición. Y la forma en la que lo vamos a hacer hoy, me gustaría compartir con ustedes unas palabras del profeta Isaías, en el capítulo 53. Palabras que hablan sobre la crucifixión de Jesús, la profecía de la crucifixión de Jesús. Y esto es en el Antiguo Testamento, años atrás, antes de que Jesús viniera al mundo. Y me gustaría compartir esta historia leyéndola con ustedes. Entonces la voy a leer para que tengan este conocimiento de la profecía de la crucifixión de Jesús. Capítulo 53 y empieza y dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Nuevamente, esta es la profecía del profeta Isaías, capítulo 53, que habla sobre la crucifixión de Jesús. Y Jesús cumplió cada una de estas cosas, como acabamos de ver, murió por nuestros pecados. Y es nítido, es chévere, porque esto fue escrito años y años atrás, antes de que Jesús haya venido a la tierra. Y con eso terminamos con la oración y la bendición y los invito a que oremos todos juntos y demos gracias. Oramos. Dios, Padre, te damos gracias por la bendición de reunirnos aquí esta noche, de que seamos partes de diferentes países y nacionalidades. Te agradecemos por esta convivencia. Te agradecemos porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Te bendecimos y glorificamos por la oportunidad de aprender de tu palabra, por la oportunidad de ser parte de tu familia y de compartir el evangelio con otras personas. Te pedimos nos des la sabiduría, ¿verdad? Para diseñar de las escrituras y para compartir de tu mensaje con otras personas. Te pido bendigas a cada una de las personas que fue parte de este estudio, de esta lección, que les des la fuerza y las ganas de seguir adelante en tu misión, compartiendo el evangelio con todas las personas que conozcan. Ayúdalos, Señor, dales paz, dales gozo, dales sabiduría, amor y conocimiento. Todo esto más lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Les doy las gracias. Voy a mandar la grabación más tarde por el grupo de WhatsApp y que Dios los bendiga y nos vemos. Si hay alguna otra pregunta, me lo pueden escribir por WhatsApp también. Buenas noches. Amén, noches. gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Dios bendiga, compañero. Bendiciones a todos. Buenas noches, Bendiciones, pastor. bendiciones. Bendiciones a los hermanos. Bendición, pastor. Bendiciones, compañeros. Amén, Buenas amén. noches. Amén. Buenas noches, buenas noches. Pasen linda noche. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Muy buenas noches, muy buenas noches.